lo que pensamos nosotros, o lo que el clamor de la gente diga, o lo que el país piense en el 95%. Julian Assange ya tiene 5 años en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido y es perseguido por 3 potencias, el Reino Unido, Suecia y los Estados Unidos. El Reino Unido no reconoce el asilo porque no es una figura anglosajona, es una figura efectivamente latina, ni los Estados Unidos tampoco. Pero sin embargo, siendo el Ecuador un país chiquitito, más pequeño que otros y del tercer mundo, nadie puede entrar a sus puertas porque está protegido por lo que el Ecuador considera es el asilo, ¿no? El general Ciniegas, perseguido por Montesinos en la época del fujimorismo, intentó asilarse en la embajada americana. Los americanos dijimos, mire, tu situación es plausible para nosotros, pero no tenemos la institución del asilo. Entonces, Estados Unidos trianguló con la Argentina, se asiló en la Argentina y luego con un salvoconducto se permitió su traslado a los Estados Unidos. Entonces pasa eso, ¿no? Esto se coordina antes y se sabe antes, y probablemente había un plan B, un plan C y un plan D, 2 o 3 países en cartera que también habían sido consultados en la posibilidad de que algunos fallasen, ¿no? O sea, este era un tema que ya estaba en cartera. Planeado. Porque se veía venir, es decir, si empieza... Sí, claro. Es que de alguna manera la figura del fiscal ya se conocía, ¿no? Lo cita primero, frustra la audiencia, le pone un impedimento, una medida restrictiva que puede ser detención o impedimento de salida, y luego en el curso de los días siguientes aparece con una prisión preventiva. Perdón, yo me iría antes. Cuando venía el señor García, se había pronunciado a través de las redes sociales sobre un golpe de Estado. Claro. Entonces, y antes, cuando nuestros invitados de la bancada aprista, pues hablaban de golpe de Estado. Entonces, yo creo que estamos hablando de hace 3 semanas que esto estaba planeado, por lo menos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que estaba, digamos, había una serie de declaraciones raras y extrañas que llamaban la atención y que después hemos entendido pues que era parte de una estrategia, ¿no? Ahora, si a eso añadimos las declaraciones del presidente de la República, que no han sido buenas respecto a cerrar aquí, que se vaya fulano, que se vaya sutano, que cerramos el Parlamento. Ayudó. Eso ayuda pues a pensar que puede ser un tema, una persecución política. Si a ellos añadimos que el señor Alba Castro, expresidente del Congreso, ex primer ministro, va a visitar a Alan García a la Embajada de México y le pegan, que con sus 78 años encima, le pegan, lo agreden y la policía no hace nada. Entonces, bueno, todo eso lo está alimentando a un concepto de persecución política que espero que no se considere, pero evidentemente no ayuda, ¿no? Eso no ayuda. ¿Y qué pasa con las relaciones? Porque hay algunos que ya dicen, bueno, si el peor escenario para quienes quieren que el señor García pues responda ante la justicia peruana, ¿no es cierto?, es que Uruguay le otorga este asilo, que pareciera, ¿no es cierto?, que eso sí se va a dar, porque también ya han habido trascendidos en Uruguay que esto se va a dar, sí. Y ha tenido que salir una autoridad de la Cancillería y decir un ratito, espérense, que todavía no recibimos los documentos, pero parece que sí se va a dar. Sí, claro. ¿Qué pasa si el presidente de la República no otorga este salvoconducto para los dos escenarios? No le otorga este salvoconducto para que el señor García salga del país. ¿Y qué pasa si le otorga el salvoconducto, llega a migraciones del aeropuerto Jorge Chávez y tiene un impedimento de salida del país? Bueno, ¿Cuáles son esos dos escenarios? Vamos por partes. El segundo escenario es imposible, ¿no? Porque cuando una persona recibe el salvoconducto, sale con la protección de la embajada, no pasa por migraciones. Va de frente de la embajada al avión en un auto, acompañado nuevamente por el embajador o por los agentes consulares, y es entregado en la escalinata del avión a la tripulación. O sea, es como si saliera, como si estuviera en la casa del embajador, saliendo de manera ambulante y llega hasta el avión. Bien al avión, bien a un navío, dice el tratado, o bien a la frontera. Ese es el salvoconducto, ¿no? Siguiendo con ese escenario, entonces, ¿el presidente de la República estaría incumpliendo una resolución judicial? Así es, estaría incumpliendo un tratado internacional. Es decir, los tratados internacionales vinculan a los países de manera bilateral o multilateral, pero encima de los tratados no hay pues una policía, ¿no? Entonces, si se incumple un tratado, lo que hace es va a recalentar las relaciones entre los países que incumplen el tratado. De hecho, siempre una petición de asilo recalienta las relaciones internacionales entre los países involucrados. Nuestras relaciones con Venezuela no son las mejores. Las relaciones del Ecuador con Suecia o con el Reino Unido no son de las mejores, porque siempre implica que el país requerido, el país al cual se le pide que reconozca el asilo, se le acusa de una persecución política. Y el país requiriente dice que hay una persecución política. El país requerido va a decir, no, acá estamos ante la justicia ordinaria. Y esa contradicción, que de acuerdo al tratado la salva el país
que concede el asilo, Que acoge. siempre va a generar una contradicción. La Cancillería peruana va a decir no y la Cancillería uruguaya va a decir sí. Ok. Entonces, esas relaciones se van a enfriar de todas maneras. Ahora, si se negase el salvoconducto, habría una flagrante violación del tratado, que dicho sea de paso, el presidente Vizcarra críticamente ha dicho que no lo va a negar, porque ha dicho, nosotros cumplimos con la Constitución, cumplimos con la ley y también con los tratados. Y el artículo 12 del tratado dice clarísimamente lo siguiente: otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado de territorio extranjero y el Estado territorial, el requerido, está obligado a dar inmediatamente las garantías necesarias a que se refiere el artículo 5 y el correspondiente salvoconducto. De hecho, cuando el presidente García se asiló en la Embajada de Colombia, el Fujimori, a pesar de todo su poder, le dio el salvoconducto y viajó en las condiciones que te decía, protegido por la embajadora de Colombia en ese momento, hasta el avión. Y en todos los casos en que se le ha concedido el salvoconducto ha sido honrado por el Estado territorial al cual se le requiere. ¿Y cómo queda aquí internamente? Mal. No está el presidente de la República, digo, porque ya hay algunos que dicen, no le dé el salvoconducto. Si usted le da el salvoconducto, está incumpliendo con sus funciones como presidente de la República. Y cumpliendo con su mensaje anticorrupción, claro que sí. Pero hay algo, o sea, ya yo digo, ¿qué pasaría aquí? ¿El presidente de la República estaría incumpliendo con sus funciones como jefe de Estado? No, pero él tiene que cumplir con los tratados. Él tiene que cumplir con los tratados. Por sobre lo que diga el Poder Judicial. Verónica, cuando hay contradicción entre la legislación interna y el tratado, prevalece el tratado. La Convención de Viena para el Derecho de los Tratados dice que ningún país puede invocar su legislación interna para incumplir un tratado. Entonces, entre el impedimento de salida y el salvoconducto, prevalece el salvoconducto. Ahora, no ha faltado hoy, he escuchado a algunas personas que han dicho que el Perú no está obligado a dar el salvoconducto. Leen mal el tratado, pero el tratado es clarísimo, ¿no? Y si Uruguay le concede el asilo y reclama el salvoconducto, el Perú está obligado a dárselo. Si no se lo da, bueno, se quedará en la embajada disfrutando de la hospitalidad del embajador, pero habrá un claro incumplimiento internacional. Y eso puede generar además un proceso, una denuncia en la Corte Internacional de la Haya, por Claro. supuesto. Y No creo que el Perú vuelva a lo que pasó el año 50 con Haya La Torre en la embajada. Dicho más, no creo que el presidente Vizcarra haga lo que ni siquiera el presidente Fujimori se atrevió a hacer con Montesinos, Claro. ¿no? Porque el presidente Fujimori con Montesinos le dieron el salvoconducto a la García, ¿no? Pero en esa situación decían que ya a partir de ahí es que empezó el fujiaprismo, como le dicen algunos, o sea que ya esto estaba planeado y que bueno, le quería otorgar pues este salvoconducto para que se vaya. Bueno, ya es una leyenda urbana. Lo cierto es que a requerimiento de Colombia le dio un salvoconducto y salió, ¿no? Y en todos los casos ha sido así. O sea, en todos los casos en que un Estado ha entregado un salvoconducto, ha honrado el salvoconducto. En los casos en que el Perú ha otorgado asilo a los venezolanos, Sí. Venezuela y Maduro le ha otorgado salvoconducto. Sí, No, sí. no ha habido, salvo el caso que cita Víctor Andrés con razón de Haya La Torre, cuando no estaba vigente este tratado, Sí. que fue un gobierno militar tosudo que se negó a otorgar el salvoconducto y que nos costó un proceso en la Haya, nunca nadie se le ha negado un salvoconducto, ¿no? Y la embajada de Colombia en aquella época estaba, la avenida Arequipa bloqueada con sacos de arena durante 5 años y medio. Era intransitable. Y estaba metido ahí en las torres. Sí. No, yo creo que eso no lo van a volver. Además, insisto, este convenio y esta convención, este tratado del año 54, es consecuencia de lo que pasó con Haya La Torre y el asilo de aquella época. O sea, fue consecuencia de eso, reflejo de lo que pasó ahí, se corrigió con este tratado. No creo que el Perú lo pueda incumplir. Esto que estamos conversando no hace nada bien a una marcha, por ejemplo, que se ha convocado para hoy en la Plaza San Martín contra lo que está sucediendo con Alan García. Esperamos que no sean los mismos violentos que ayer creían que golpeando a la gente, pues estamos protestando de manera más enérgica, por las redes sociales incluso, que dicen que está bien, porque si estamos hablando de una persona corrupta que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, pues está bien golpearla, que no es lo mismo. Entonces, y tengo entendido que no hay un permiso a la Policía Nacional. Es que de alguna manera, ¿qué va a suceder? De alguna manera, ¿Quién se hace también, responsable? Verónica, se ha exacerbado un estado de crispación, ¿no? En nombre de la anticorrupción y de la lucha contra la corrupción, se ha exacerbado un estado de crispación en el cual, si uno dice A, no es un cochino fujimorista, fujiaprista, pro corrupción, y si uno dice B, entonces es un caviar, ¿no? Entonces,
La verdad es que a veces hasta opinar causa un poco... Casi peligroso, causa ¿no? un poco de temor porque a uno lo ponen... Hay un grupo de notables que han firmado un comunicado, en fin, sus ideas, y sin embargo en las redes los destrozan y los ponen como si fueran pro corrupción, ¿no? Entonces, estamos yendo a una suerte de dicotomía, o estás a favor o estás en contra, que no permite algún tipo de reflexión. Pero estamos yendo del insulto a la agresión, no solamente al golpe. eso, vamos a hacer un ejercicio. El proceso judicial reemplaza el linchamiento, es un proceso histórico de miles de años, pero si pusiéramos a alguno de los acusados de la semana pasada en medio de una plaza pública rodeado de 5.000 personas, probablemente lo van a linchar. Sí, bueno, no van a respetar su integridad física. Es lo mismo que vemos en las calles. Cuando no se hace justicia, agarra al choro y lo linchan y más fácil. Se ha polarizado demasiado y quieren una justicia pues expresa, ¿no? Expresa y de acuerdo a unos... pero de acuerdo a ciertos intereses, ¿no? Sí. Tenemos que ir a una pausa, nos comunicamos con vamos con nuestro compañero Fernando Llanos, que está precisamente en la calle. Fernando, ¿cómo estás? A ver, ¿qué es lo que está sucediendo a esta hora de la noche frente a la residencia del embajador de Uruguay? Hola Verónica, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros en medio de una isla, que es esta zona de la cuadra 2 de la calle General Pezet, aquí en San Isidro. Y digo una isla porque a mi izquierda están los manifestantes que reclaman que Uruguay no conceda asilo a Alan García. Están ubicados en ese punto de la calle Francisco Eguiguren, en el cruce con Pezet, donde está la valla, el dique de contención, estas rejas que se han colocado en este sector para impedir que suceda lo que hemos atestiguado en la jornada del domingo. Y al otro lado, Javier Ramírez nos muestra, del lado de Camino Real, se encuentra otra portátil, que esta es pro Alan García, con simpatizantes del APRA, que han llegado hasta aquí, que fueron los primeros en llegar además al filo de las 6 de la tarde a este punto, para mostrar su adhesión, su simpatía y su apoyo a Alan García. Entonces, en medio de una isla es esto. La Embajada de Uruguay se ha convertido en una isla literalmente, porque la Policía Nacional, tomando precauciones, ha cercado todo el perímetro para que no tengamos ningún tipo de eventualidad en las siguientes horas en cuanto a lo que ha sucedido aquí. Hay miembros de la comisaría de Orrantia del Mar que se han desplegado hasta aquí también para supervisar que no exista ninguna anomalía en este sector. Salió el embajador Carlos Barros cerca a las 4 de la tarde de esta residencia. No lo hemos visto volver. Sí volvió un vehículo cuya placa, viendo y cotejando con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, es de una pareja, de sus propietarios, sin vínculo con la escena pública, con la escena política. Y entonces, eso es lo que hemos tenido durante esta tarde aquí en la residencia del embajador uruguayo, cuadra 2 de la calle General Pezet. Verónica. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Podríamos entonces decir, como acostumbramos a hacer los periodistas, tensa calma en los exteriores de la residencia del embajador de Uruguay. Vamos a una pausa y volvemos con el caso Mamani.